Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. En esta parte de desahogo es algo que este servidor hace con el propósito de compartir eh, experiencias de la vida, cosas de las cuales uno observa, ve y que obviamente, ¿verdad?, están totalmente relacionadas con el peregrinar de, de aquellos que hemos tomado la decisión de decirle que no al mundo y aceptar el llamado que el Todopoderoso nos ha dado. Ese llamado que dice Shema Israel, Shema Israel. Y como introducción, ¿verdad?, quiero dejar claro que esto no es algo personal contra alguien, como siempre explico, ¿verdad? Porque aquellos que de una u otra manera estamos así hablando y exponiendo algún tema de la escritura, pues siempre está esa percepción, ¿verdad?, de que somos difíciles de comprender. Y lo que nosotros decimos, pues en muchas de las ocasiones no es lo que percibe la otra persona. Entonces, quiero aclarar que esto no es algo personal contra alguien. Esto es solamente recordatorios de los cuales en un momento dado, ¿verdad?, de este peregrinar el cual llevamos, tomamos la decisión de expresarlo y compartirlo con aquellos que tal vez se puedan sentir también identificados en su peregrinar. Y de lo que vamos a estar hablando hoy, pues es algo de lo cual ya este servidor no es no es que he superado, sino de lo cual ya creo que, ¿cómo lo puedo explicar? Que ya me ha pasado varias veces, ¿verdad? Y frecuentemente, ¿verdad? Ya no me pasa. No es que no me pasa, sino que ya sé cómo manejarlo, o por lo menos lo estoy manejando mejor que al principio. Y es cuando nos encontramos con personas que por una u otra razón, ¿verdad? Pues eh, debaten sobre cosas de las cuales desde su percepción son las correctas. Y uno, obviamente, pues dentro de el aprendizaje que uno ha tenido por la experiencia, pues uno ya sabe realmente que hay cosas que es mejor evitar. Y a veces uno se va con ¿cómo se podría decir? Con ese mal gusto o ese mal de decirse uno mismo y decir, oye, me hubiese gustado quedarme ahí hablando con él hasta que él pueda, o hasta que ella, ¿verdad? Si en el caso de que es una señora o un señor, hasta que puedan comprender. Pero con la experiencia a veces uno dice, pero es que a veces es mejor, porque a veces uno, mientras más trata de exponer su punto, a veces, no todo el tiempo, he tenido conversaciones eh, productivas, ¿verdad? Por la gracia del Todopoderoso. Y cuando digo productiva, no necesariamente es que me han dado la razón, sino que hay que reconocer que hay personas, jóvenes, adultos, de todas clases, en las cuales tienen por lo menos ese nivel, tal vez por la experiencia que han tenido, de respeto hacia la otra persona, aunque no estén de acuerdo. Y eso es algo de lo cual yo en lo personal valoro. Me acuerdo que en una ocasión yo, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, me encontré con un señor de esos de los testigos y
me acuerdo, un señor mayor, bien mayor, y, y siempre estaba por allí, por el lugar donde nosotros íbamos, al hospital donde este servidor iba a ejercer su función de capellanía, de visitar los enfermos, orar por ellos, hablarles de la palabra del Todopoderoso, etc. Y este señor en una ocasión se encontró conmigo y la percepción de él, ¿verdad? Obviamente, y con la experiencia que tiene, eh, pensaba él, porque no era mi intención, pensaba él, en algún momento pensó que yo, obviamente al identificarme, tal vez me asumió que yo iba a debatir con él sobre algo de la escritura, porque empezamos a conversar, él me empezó a hablar ciertas cosas, yo empecé a hablarle y no sé realmente qué fue lo que tal vez yo dije o lo que él percibió, que me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Yo no discuto sobre cosas de la Biblia contigo ni con nadie. Porque yo te voy a decir algo. Yo he aprendido que ni yo te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí. Entonces, ¿para qué nos vamos a enfrascar en una conversación que no va a traer nada bueno? Y yo me lo escuché y yo dije, él pensó que tal vez yo le iba, porque en ningún momento pensaba yo confrontarlo a él con algún precepto o dogma, ¿verdad? De los cuales ellos tienen. Y traigo este desahogo porque sé que hay muchas personas hasta el día de hoy que están o estamos, me voy a incluir, estamos luchando eh, con ese debate de ver personas que uno ama, que uno quiere, familiares, personas cercanas, esposos, esposas, amistades, conocidos, en el trabajo, con las personas de la calle en donde sucede eso. Lo primero que hacen es identificarte y preguntarte de qué denominación tú eres. Y quiero traer esto porque hace varios días, ¿verdad? Hablé con un compañero de trabajo y me trajo una pregunta normal sobre el nombre de el Mesías y como lo dijo con todo respeto, ¿verdad? Y hablamos, estuvimos hablando tal vez como 5 o 10 minutos con respeto y doy gracias al Todopoderoso, ¿verdad? Por la oportunidad, ¿verdad? Que me dio de poder tal vez explicarle algo sobre eso y reconozco, ¿verdad? En lo personal que hace mucho tiempo que no, que ya ni me planteaba eso, el por qué Yeshua y no Jesús. Y comencé yo a recordar algunos de los debates que en el principio yo tuve y los malentendidos. Gracias al Todopoderoso, con él no tuve ningún malentendido mientras le estuve explicando, pero me acuerdo en este grupo de capellanes el cual yo pertenecía, me acuerdo que hubo uno de los capellanes que como yo pues de una u otra manera les hablaba y era uno de los que exponía las clases, pues esta persona pues malinterpretó totalmente lo que yo estuve explicando en esa ocasión. Pero interesante, nunca me lo dijo. Dentro de su comportamiento, ¿verdad? Hacia mí y su trato de una u otra manera, comenzó a expresarlo hasta que llegó a un punto en donde después terminó diciendo que yo dije, según su interpretación, que yo dije que si él no mencionaba el nombre de Yeshua, él no iba a ser salvo. Que todo aquel que me siguiera mencionando Jesús estaba perdido porque ese no era su nombre era Yeshua.
Y yo le expliqué y le dije, mira, si usted ve, inclusive yo me acuerdo que yo grababa algunas de esas clases de las cuales yo exponía. Y dije, si usted ha escuchado en muchas ocasiones, yo he dicho, y lo decía claramente, cuando yo no sabía, tenía conocimiento de la escritura menos de un 0%, yo a quien llamé y a quien clamé para que trayera salvación a mi vida fue basado en el nombre de Jesús. Jesús, sálvame. Y los primeros años en los cuales yo comencé en el Evangelio, Jesús, inclusive creo que por ahí dentro de las libretas que tengo que tener escritos, Jesús te amo, cosas de las cuales todavía escribo Yeshua te amo, Yeshua te amo, Abacados te amo. Es importante, ¿verdad? Dentro de mi percepción personal, tenerlo presente. Y aclaré y sigo aclarando que el que usted mencione el nombre de Jesús no significa que usted vaya a perderse o que esté cayendo en un pecado mortal. No. Lo que sí digo es que aquel que es un siervo del Todopoderoso, creyente, y que dentro de las cualidades que tenemos que tener es esa humildad y ese celo, el celo es importante, el celo de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas bien. Y lamentablemente a veces ese celo se va más por querer hacer las cosas según la percepción del lugar en donde yo me reúno, en donde yo me congrego, en donde me enseñaron y me dijeron que lo otro era judaizar, fariseísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos traído muchos ejemplos de lo que enseña la Biblia versus lo que, en mi opinión, deben de mejorar esas denominaciones, concilios protestantes. Como siempre he dicho, todos tenemos que mejorar. No tengo nada personal con ninguno de ellos. Me siento agradecido por lo poquito o mucho que aprendí mientras estuve en ese lugar. Pero entendí y comprendí que hay cosas de las cuales no podemos negar. Y como no se pueden negar, pues aquellos que persisten en negarlo porque se sienten más cómodos dentro de su sistema dogmático, pues que sigan en su sistema dogmático. Pero yo no, yo prefiero seguir lo que establece en la Escritura. Y aquí traigo un poco de información, ¿verdad? Porque una cosa es que yo me ponga a decir algo y la otra persona diga lo contrario, que es su palabra contra la mía. Pero cuando nosotros vamos y decimos, pues vamos a ver lo que históricamente se sabe, lo que históricamente hay como evidencia de que lo que yo te estoy diciendo es correcto, o tú tráeme la evidencia que usted tenga de lo que según usted me dice que es correcto. Y entonces tenemos una conversación totalmente productiva, porque entonces como los dos se supone que tengamos celo por la verdad, pues al argumento más sólido o el argumento válido que tengamos, pues si es el de él, yo tendría que tener la humildad y agradecerle al Todopoderoso porque Él me ha ayudado a crecer y a mejorar. O si es lo contrario, también. Pero hay ese orgullo de no te voy a dar la razón. Y yo me acuerdo, como he dicho en muchas ocasiones también, esos debates que yo tenía con estas personas de la denominación de los adventistas que me hablaban sobre el Shabbat. Y interesantemente todavía los veo en el lugar de trabajo y los saludo. Y yo me acuerdo que yo les decía a ellos que ellos estaban mal. ¿Cómo ellos me iban a decir a mí que yo tenía que guardar Shabbat? O el sábado, ellos no le dicen Shabbat, el séptimo día. Si yo no soy judío, yo soy gentil. Pero, por una u otra cosa, el Todopoderoso me inquietaba a no ir a una iglesia adventista para que me convencieran. Nunca que yo tenga conocimiento he entrado a una iglesia
o una denominación adventista, que yo tenga conocimiento, ni a una sinagoga, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que lamentablemente usan como argumento aquellos que no quieren ver lo que es obvio. No, te lavaron el cerebro, te pusiste a escuchar a esos judaizantes y te lavaron el cerebro, te pusiste a escuchar a esto. La Biblia, yo buscaba la Biblia y yo miraba y miraba y miraba. Y cuando yo entendí, o el Todopoderoso me hizo entender claramente lo que era obvio que estaba delante de mis ojos, yo tuve que coger mi orgullo y tirarlo a un lado y reconocer que en ese punto ellos tenían la razón. Ellos tenían la razón. Y eso no me hacía a mí menos, ni me hacía pecador, ni me hacía hijo del infierno, ni me hacía que yo estaba perdido. No, solamente era una persona que en ese concepto era un ignorante y comencé a aprender. Que eso es una de las cosas que yo siempre explico porque llegan al punto de irse al otro extremo. Ay, tú me dices que si yo no guardo Shabbat estoy perdido, soy un hijo de Satanás. En ningún momento hemos dicho que tú guardar Shabbat te va a traer salvación. En ningún momento he dicho que guardar las festividades bíblicas te va a hacer más santo. Sino que el tú hacerlo estás demostrando quién es tu dueño y a quién tú obedeces. Y si es un mandamiento para ti, pues tú lo obedeces y punto. Eso es así de fácil y de sencillo. Es un mandamiento que el Todopoderoso nos dio. Vamos a estudiar la Escritura y yo sé, ¿verdad? Claramente o tristemente que dentro de las versiones que hay dentro de las que son las más leídas, pues está la pluma ligera, que obviamente hace que el que lo lea y crea por el desconocimiento que tiene, crea que lo que está leyendo fue realmente lo que quiso decir Pablo o lo que quiso decir Pedro, aunque contradiga lo que dijo su rey Mesías. Pero eso se hace, y no de la noche a la mañana, eso se hace con un estudio, oración, humildad para reconocer lo que es obvio. Conforme a lo del nombre, ¿verdad? Voy a leer lo que aparece dentro de la información que sale históricamente. Porque muchos dicen, no, es el nombre de Jesús. Jesús. No hay otro nombre, sobre todo nombre, sino el nombre de Jesús. Yo no soy judío, yo soy puertorriqueño, yo soy mexicano, yo soy latino, yo hablo español. Así que Jesús. Pues aquellos que eran latinos, antes de la fecha de la cual voy a mencionar, nunca dijeron Jesús. Viniste a decir Jesús tú ahora porque estás en esta generación en la cual ya se introdujo la letra J. Y así lo conociste, así te enseñaron, y así lo creíste, y así lo mencionas. Y una cosa es la humildad de reconocerlo y decir, oye, es verdad, ese no es su nombre. Mi nombre, por ejemplo, el nombre mío es Juan Carlos. Y seguirá siendo Juan Carlos aunque yo me mude para China, aunque me mude para Japón, aunque me mude para Italia, aunque me mude para allá, para Australia, seguirá siendo ese mi nombre. El nombre de Yeshua seguirá siendo su nombre en cualquier lugar del mundo. Ahora, que dentro de las traducciones hayan querido tratar de facilitar un nombre, para que aquellos latinos lo pronuncien conforme al idioma que tienen, es otra cosa. Dice, la letra J fue introducida en el alfabeto español a partir del siglo XVI. Imagínense las personas que vivieron antes del siglo XVI debatiendo. En ningún momento debatían porque si su nombre era Yeshua o si era Jesús. En ningún momento. No había ese debate. Es ahora que lamentablemente muchos han querido no reconocer lo obvio. Dice, cuando eruditos comenzaron a marcar una distinción gráfica y fonética
clara entre la I, que es la Yod, y la J. Por eso, todos los nombres que lamentablemente se han traducido mal al español, que le quitan todo el significado profético de su ministerio y que resalta el nombre del Todopoderoso, lamentablemente por ponerle una J, como por ejemplo el caso de Jeremías, nunca se llamó a Jeremías Jeremías, Yermiyah o Yermiyahu. Isaías, o sea, la Y o la I, que luego se tradujo a la J, pues fue algo que vino, en mi opinión personal, a quitarle totalmente el concepto original del significado bíblico. Y por eso vemos que muchos de los nombres que empiezan con Yod, como Yosef, pues en español le dicen José, nunca se llama José. Joel, hay algunos que por lo menos a Joel lo pronuncian, aunque está escrito con la J, lo pronuncian, qué interesante, lo pronuncian con la Yod, Joel. Y, y así, Josué, nunca se llamó Josué, Yehoshua, que era el mismo nombre del Mesías Yeshua. Dice, en el siglo XVI, la distinción gráfica y fonética, el renacimiento de los eruditos como Gian Giorgio Tricino y Pierre de la Ramée distinguieron la I y la J como letras distintas con sonidos diferentes. Fue hasta el siglo XVII cuando se adoptó la letra J para representar el sonido que antes se escribía con la X. Por eso es que todavía hay algunos nombres que se escriben con la X, aunque se mencionan como J, como México, como Jimena, etc. Y esto es desde el punto, se podría decir, histórico dentro de un alfabeto tradicional normal. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la letra J, como una identidad independiente de la I, fue introducida en el alfabeto latino moderno por Pierre de la Ramée en 1515 al 1572. Para distinguir el valor fonético de la I, había desarrollado en lenguas romances. La letra J fue creada para diferenciar el sonido que la I había comenzado a tener en lenguas romances como el español del sonido original de la I. Pierre de la Ramée, este gramático francés, fue quien propuso la letra J como una identidad separada a la I en el siglo XVI. No estaba en la Biblia original la letra J. No existía en el alfabeto latino original. Tampoco estaba presente en las traducciones bíblicas antiguas. La primera edición de la versión King James de la Biblia en 1611 continuó imprimiendo el nombre con la única letra I. Inclusive, a pesar de que se introdujo en algunas versiones modernas de esa época, aún la King James todavía seguía poniendo la letra I. ¿Y a qué nos da a entender esto? A que si usted es una persona objetiva, humilde, usted puede, en el caso extremo, como siempre he dicho, decir, mira, yo estoy tan acostumbrado a la letra, a decir Jesús, que ya me sale automático, pero tengo que reconocer que ahí están los datos históricos, ahí están los datos bíblicos, ahí está. Vamos al alefato hebreo
Y ahí está. Todos los nombres que nosotros conocemos como J nunca tenían la J. Era la Yod. Y se mencionan totalmente diferente. La letra J en el idioma español está desde hace 500 años atrás. Jesús es un híbrido. El nombre Jesús es un híbrido etimológico del griego y latín y no tiene herencia, no tiene significado etimológico en griego o latín, sin mencionar en el hebreo o el español y el inglés. O sea, cuando nosotros decimos o leemos en los evangelios, le pondrás por nombre Jesús porque Él será el que va a salvar al pueblo, el escritor que escribió eso en hebreo o en griego no puso Jesús. Jesús lo puso aquel que tradujo del latín al español después del siglo XVI, cuando ya la J estaba introducida en el alfabeto, y entonces le puso Jesús porque ya la gente estaba acostumbrada a utilizar la J. Pero significado no tiene. No tiene significado. Es un híbrido, un nombre híbrido que se le dio y que hoy en día la mayoría de todos los creyentes que hablan la lengua español lo mencionan y algunos creen que mencionar otro nombre que no fuese el nombre de Jesús es mencionar un nombre errado. Pues la información está. Y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos que lamentablemente dentro de los creyentes se niegan a reconocer, aunque es obvio. Uno de ellos, ¿verdad? De los cuales vemos es lo de las 70 semanas. Nosotros vemos que hay muchas personas dentro de los sistemas evangélicos de los creyentes que por el desconocimiento que tienen, no voy a entrar tanto en los detalles, sino voy a resumirlo, los ve haciendo sus estudios escatológicos y ponen a una estatua de Nabucodonosor y ponen y especulan dentro de su interpretación moderna de que falta una semana. Y que como falta una semana, en esa semana es donde mitad de la semana va a ser la tribulación, la otra mitad va a venir el Mesías o algunos al final, dependiendo de la interpretación o el grupo que le esté dando. Cuando en el libro de Daniel dice claramente que esas 70 semanas se cumplió con el Mesías Yeshua. Pero muchos se niegan a reconocerlo. ¿Por qué? No lo sé. Es difícil uno levantarse en contra de lo que toda la vida te han enseñado y ponerlo en el escrutinio bíblico a ver si pasa. A ver si no es solamente una interpretación enseñada de sus ancestros. Y como estuve hablando en uno de los videos, así estaba el pueblo de Israel. Tenían su percepción sobre cómo era el Mesías, qué iba a ser el Mesías. Y cada quien, hasta llegó la samaritana a decir, nosotros nos han dicho que cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todos estos debates que tenemos. Pero lo que sí tenían claro era que en el Mesías se iba a cumplir esas 70 semanas. 70 semanas que inclusive si nos ponemos a analizar bíblicamente, es para ponernos los pelos de punta. Porque esas 70 semanas nosotros sabemos que se les puso o se le impusieron al pueblo de Israel como una amonestación, como una disciplina, como se podría decir, si se le podría decir una sentencia que se le iba a quitar para luego ellos regresar a su tierra.
Y obviamente a Daniel se le revela lo que va a pasar también luego que ellos regresarán a su tierra y en el regreso o en la venida, en el regreso no, perdona, en la venida del Mesías Yeshua cuando se iba a manifestar a su pueblo para quitar el sacrificio continuo. Mira lo que dice Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Porque tal vez digan, no, eso es tu versión, como algunos dicen, no, eso es tu versión. No, mi versión no. Esa versión que tú le llamas versión certificada, autenticada, como si fuese el Espíritu de Santidad que inspiró a Reina y a Valera y que después otros la fueron modificando y poniéndola según el año en que la sacaron. Pues mira, esa misma Reina Valera te lo dice. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el contexto? En ese año, la de la nación de los Medos, que vino el rey sobre el reinado de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice Daniel, en primera persona, dice, yo Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yuhebehei al profeta Jeremías, O sea, el que entiende esto debe de reconocer y decir, oye, ¿aquí de quién está hablando? Está hablando primeramente del pueblo de Israel, no está hablando de los gentiles, no está hablando de nada, ni de fin de los tiempos, no. Está hablando de Daniel y de una amonestación que se le dio al pueblo de Israel, una disciplina de sacarlos de la tierra, porque ya estaba escrito en la Torá que si ellos dejaban de cumplir los mandamientos, iban a ser expulsados de la tierra. Y se le dijo al profeta Daniel, al profeta Jeremías, esta gente van a ser sacados de aquí y llevados al exilio a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque 70 veces violentaron el mandamiento de guardar el Shabbat. Inclusive los Shabbat semanal también. Por eso digo que esto es para pararse los pelos de punta aquel que crea. También más allá todavía, que todavía falta. Dice que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Después, obviamente, es que proféticamente se le añade las 70 semanas, manera profética, y le dice cada año cuánto es. Y volví mi rostro, dice Daniel, al Elohim, el Adón, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Yahweh mi Elohim, e hice confesión diciendo, ahora, Adón, Elohim, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, o sea, que guardas el pacto, y la misericordia, no que lo abola, no que lo quita, que lo guardas el pacto, y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos, no los que dicen que te aman. Una cosa es decir que te ama, una cosa es decir yo amo al Señor, ir y te reúnes con varias personas, grita, canta, danza y le dices a todo el mundo que el Señor lo ama y que tienen que arrepentirse. Y otra cosa es que tú estés guardando los mandamientos, porque la demostración de que lo amas es guardando sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos. Sin embargo, hoy en día muchos dicen que el apartarse de los mandamientos es andar en la fe porque los mandamientos son para los judíos o es judaísmo. O no, o solamente los mandamientos que ellos no quieren guardar. Y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que tú en tu nombre hablaron, y a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Adón, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Yahweh, nuestro Elohim, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que has escrito en la Torá o en la ley de Moshe, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayéndonos sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho bajo el cielo nada semejante a lo que será hecho a Jerusalén. Conforme está escrito en la Torá de Moshe, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para volvernos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no hemos obedecido su voz. Ahora pues, Adón Elohim nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Misraim con mano poderosa y te hiciste renombre como lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Adón, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los de alrededor nuestro. Ahora pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tus santuarios, asolado por amor del Adón. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego a ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Adón, perdona, presta oído y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí Daniel está diciendo: nosotros nos hemos revelado y nos ha venido lo que tú dijiste que nos iba a venir. Nosotros somos culpables y nos hemos reconocido y estamos clamando ante ti para que tú nos reveles cuándo va a ser que tú vas a quitar el oprobio de nosotros y nos vas a devolver a Jerusalén. Y aún estando hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Elohim, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido de parte para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de destruir la ciudad y el santuario, y fin será sobre la inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel va por una revelación de cuándo van a regresar a Jerusalén, y se le da una revelación de qué es lo que va a pasar mucho más allá cuando regresen a Jerusalén, y la
gran venida de lo que todos esperaban, el Mesías. Y si por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y esto será determinado y será y que se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas o los 70 años que se le dio al pueblo de Israel fue porque ellos quebrantaron el Shabbat, porque ellos tenían cautivo a los mismos de su pueblo y no siguieron la ordenanza de que a los 7 años tenían que soltarlo. Que en cada 7 años tenían que hacer la Shemitah, dejar descansar la tierra por 1 año. Y ellos lo violentaron. Y hoy en día hay muchos que se olvidaron de todo eso. Y dicen en su mente, no en sus palabras, en su subconsciente, eso fue para Israel. Yo ahora puedo violar Shabbat, yo ahora puedo hacer lo que sea, y a mí no me va a venir nada. Porque estamos esperando irnos con el Mesías. Si fuese así, porque sabemos que el Todopoderoso es justo, perfecto, como dice Daniel, tú has venido y has traído sobre nosotros tu justicia, porque todo este mal que nos ha venido es correcto, porque esta es tu justicia. Tú no tendrás asociación de personas. Si fuese así, esas 70 semanas se tendrían que volver en 700 semanas, porque ¿desde cuándo ha habido un pueblo creyente en el Todopoderoso y que por las razones obvias no han querido obedecer lo que en una ocasión ya tienen como ejemplo que al Eterno no le agrada? Y que dijo, si tú retrajeres tus pies de guardar Shabbat en mi día de reposo. Pero mucha gente dice, no, ahora nos han dado, porque es que ahora andamos por fe. Por fe siempre andaron todos ellos. Testimonio de eso está escrito en el libro de los Romanos, en el libro escrito a los hebreos. En Romanos también habla sobre eso también. Así que debemos de entender que esos debates que a veces tenemos son debates de los cuales yo sé que cualquier persona que quiera seguir en su cajita en donde fue mordiado, no lo va a reconocer. Aquel que está siendo inquietado por el Todopoderoso seguirá indagando y verificará bíblicamente si el guardar los mandamientos parte de la santificación y obediencia al Todopoderoso, de lo cual aún Shaul o Pablo mismo dice, es que el mandamiento es santo, es justo, es bueno, es espiritual. Los que somos vendidos al pecado hemos sido nosotros, pero doy gracias al Espíritu de Santidad que me ha libertado y ahora me ha dado la fortaleza para andar en sus mandamientos con gratitud, con gozo, con alegría, porque sé que ya la condenación que había sobre mí por haber violentado los mandamientos ya no tiene parte ni suerte conmigo, porque los obedezco y si en algún momento fallo, abogado tengo. Pero como mismo dice Pablo, que porque ahora andamos bajo esa misericordia que se nos ha levantado, que ya no hay juicio sobre ti, significa que por eso vas a persistir en el pecado, o sea, vas a persistir violando los mandamientos. En ninguna manera. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita. Los mandamientos son para todos, somos un solo pueblo. Y un solo pueblo con una misma ley, una sola ley, con un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Nuestro Rey, el Mesías Yeshua, del cual estamos esperando. Y hay otros, muchos otros, de los cuales a nosotros, por la misericordia del Todopoderoso,
nos están ayudando a seguir mejorando. Y espero que muchas personas puedan analizar lo que tal vez en algún momento de la vida hubo alguien y le dijo, oye, esto no es bíblico. Como por ejemplo lo que vemos para terminar, Juan capítulo, la primera epístola, la primera carta de Juan capítulo 5. Y ahí todo el mundo se pone a debatir, no, Trinidad, la Trinidad, la Trinidad y la Trinidad. Científicamente, bíblicamente, escrituralmente, gramaticalmente, históricamente, no hay un solo verso que hable de la Trinidad en la Escritura. Inclusive en ese del cual muchos se apoyan, porque 3 solo quedan testimonio. Y creo que dice la Reina Valera, el Espíritu, el Hijo, algo así. Ahora, mira, imagínense que me acaba de pasar por la mente que ni me acuerdo exactamente cómo es que dice, pero lo voy a buscar aquí. Porque 3, sé que está en el capítulo 5 de primera. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y de ahí es que se apoyan a decir que vino la Trinidad. Pero eso no aparece en las versiones antiguas, no aparece en las copias. Eso está más que certificado que se añadió para tener un argumento extra sobre los debates que se estaban dando en esa época. Y entonces quienes mandaban y quienes sacaban esas traducciones, pues añadieron eso y de ahí se apoyan para decir, es que los 3 son uno, ahí está la Trinidad. En ningún momento ese verso ni aparece y bíblicamente está más que certificado que ese concepto trinitario no tiene sustento bíblico. Pero hoy en día el debatir eso con alguien que está aferrado totalmente, como me acuerdo como si fuese hoy, hablé con un hombre y me dijo, yo soy de los huesos colorados, pentecostal. Y por otra razón le pregunté, oye, ¿tú sabes lo que es el Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? No me supo decir. Pero él decía que él era de Pentecostés, hueso colorado, y que llevaba 40 años. Y en 40 años, o no le supieron explicar, o él no supo entender de dónde sale la palabra Pentecostés. Hay que reflexionar porque la Escritura es para valientes. Es para valientes, para aquellos que aman y desean servir al Todopoderoso por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa. Cuando hablo de cosas, estoy incluyendo de cualquier ser humano, de cualquier hijo, de cualquier padre, de cualquier madre. Al servir al Todopoderoso tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y esto no es buscarse enemigo, no. Esto es mantenerse firme en lo que uno entiende y cree que está escrito ahí. Con argumento. No por fe. No por emocionalidad. No. Con argumento bíblico. Más que cualquier otra cosa. Bíblico. Nada, que el Todopoderoso bendiga la vida de todos los que escuchen esto. Y así estamos. Así estamos dentro de un mundo en donde no queremos estudiar. No queremos estudiar. Y me acuerdo también que hubo un hombre que me dijo, yo no estudio porque después me confundo. Yo le dije, pero es que no dice la Escritura que el Espíritu de Santidad nos llevará a toda justicia, a toda verdad. Hay que estudiar, hay que conocer. Había muchos tipos de fariseísmo. No era que cuando el Mesías hablaba de fariseos se estaba refiriendo a todos. Habían varios tipos de fariseos. Estaban los esenios también. Estaban los saduceos. Tenían diferencias, cada quien tenía su punto de vista sobre algún tema específico. Estaban los celotas. Entonces,
El conocer eso te va a ayudar a entender, y el Espíritu de Santidad te va a confirmar la veracidad de lo que está escrito y el por qué el Mesías hablaba ciertas palabras, decía ciertas cosas a X grupo, y cuando a veces se encontraba con otro o con alguna persona, hablaba de una manera un poco diferente o lo trataba un poco diferente. Hay que conocer la escritura y los términos bíblicos porque estamos estudiando algo que no se escribió para nosotros. Bueno, perdóname. Se escribió para nosotros, pero no se escribió a nosotros. Se escribió a otras personas en otra época, en otra cultura, en otro contexto, en otro idioma. Y nosotros estamos aquí tratando de aprender de eso. Y para eso hay que buscar todas las herramientas que podamos para poder entenderlo lo mejor posible. Porque fue escrito para nosotros, para que nosotros lo entendamos. Pero si nos queremos poner al Mesías como si fuese el vecino que se crió con nosotros y que hablaba y que pensaba como nosotros, fácilmente nos vamos a ir por otro lado y no realmente a lo que él quiso decir. Estudiemos, conozcamos, busquemos las herramientas, pidámosle al Todopoderoso que nos ayude. No dependamos de lo que alguien que dice saber se pare con un micrófono detrás de una plataforma a decir. No nos dejemos llevar porque es que ahí hay mucha gente, porque es que mira cómo se mueve, mira la sanidad que vi, no. Pida dirección para que discierna lo que es correcto y agradable al Todopoderoso. Y podemos seguir aquí debatiendo y explicando muchos temas de los cuales sé que utilizan como argumento para negar lo que es obvio. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.